Que Pedro Sánchez se agarre a cualquier cosa para mantenerse en el poder es algo que a estas alturas ni mucho menos debe sorprendernos. El tema de la etapa final de la Vuelta sin duda ha sido muy celebrada por la izquierda, arengada incluso. De hecho, en las últimas horas Manos Limpias ha denunciado a Pedro Sánchez. Podría salirle caro una denuncia penal que podría hacer que Pedro Sánchez acabase en la cárcel. No es el único, porque tal y como destapan diversos medios de comunicación, entre los denunciados por el mencionado sindicato se encuentran también Iole Belarra o Irene Montero, activistas que estaban en primera fila en el día de ayer en las distintas concentraciones celebradas en Madrid, pero la cosa no debe quedarse ni mucho menos ahí, porque sabemos que Pedro Sánchez todo lo que sea tensión le viene a las mil maravillas. Algunos recordarán esa famosa frase de José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista con Iñaki Gabilondo en el que decía que les convenía la tensión, la crispación, que se dedican precisamente a esto porque las cosas se les están viniendo realmente mal dadas. Y en este sentido nos encontramos con diversas informaciones que lógicamente quieren ser tapadas por los principales medios tras todo el tema de la Vuelta, un tema que lógicamente acapara la actualidad informativa de este lunes 15 de septiembre, pero que ni mucho menos debe opacar otro tipo de informaciones. Es el caso, por ejemplo, del titular que señala en el día de hoy el diario The Objective, quien precisamente señala que el Tribunal Supremo ya tiene indicios suficientes para imputar al Partido Socialista Obrero Español por financiación ilegal. Así lo destapa la periodista Teresa Gómez, que ha aparecido en boca de todos y que ha dado algunos titulares más que interesantes. A ver, ¿qué indicios tiene el Tribunal Supremo y de dónde nos sacamos que hay financiación irregular en el Partido Socialista? Pues a nosotros nos dicen fuentes de la investigación que la UCO ya le ha dado al juez Leopoldo Puente una serie de indicios a través de las donaciones realizadas por los investigados en la trama, por Ábalos y por Santos Cerdán, dinero desviado de presuntas comisiones cobradas a través de amaños públicos y donaciones que iban a parar al Partido Socialista y que por lo tanto en las próximas semanas el juez Leopoldo Puente va a imputar al Partido Socialista como persona jurídica. Vale. A ver, Teresa, te va a parecer una formalidad y una tontería lo que te pregunto. ¿Ya les han entregado, la UCO ya ha entregado el informe en el que tú dices que se acreditaría en base a indicios que el PSOE se ha financiado ilegalmente? Como sabes, Nacho, siempre hay una comunicación continua entre los investigadores y el juez instructor y por lo tanto le han trasladado estos indicios, pero todavía el informe no se ha entregado de manera formal, pero sí que le han trasladado estas averiguaciones y estos indicios que están en la causa en esas comunicaciones semanales que suele haber entre los investigadores y el instructor. Espera. Y hablamos de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español y estamos hablando del dinero de las donaciones de Ábalos y Santos Cerdán o estamos hablando de algo que fuesen las maletas de Delcy Rodríguez. No, de Delcy Rodríguez a nosotros no nos dicen absolutamente Entonces, nada. ¿de dónde? Nos dicen a través de donaciones realizadas por Ábalos y por Santos Cerdán y que este dinero había sido obtenido presuntamente a través de las comisiones Vale. de las comisiones presuntamente ilegales obtenidas por la adjudicación de contratos públicos. ¿Cuánto dinero? No nos dicen la cuantía, nos dicen incluso que las primeras pesquisas se hallaron en los registros domiciliarios en la sede del constructor Pepe Ruz, que fue uno de los grandes beneficiados por este entramado y que parte de esas comisiones a través de esas adjudicaciones terminaron en donaciones al Partido Socialista. Pero sin duda uno de los grandes titulares y una de las grandes noticias es la que ha destapado una vez más el periodista Alejandro Entrabasaguas. Puede parecer un detalle menor, puede parecer que es tan solo una cacicada más por parte del presidente del gobierno, pero presuntamente, según destapa este periodista del Debate, lo cierto es que el hermanísimo, que está al borde del banquillo, contó con el amparo ni más ni menos que de su hermano, Pedro Sánchez, que ocultaría o habría ocultado a el hermano, a David Azagra, en las mismísimas paredes de Moncloa. Si esto no es una cacicada más, si esto no es un delito más para imputarle, que venga Dios y lo vea, pero el periodista lo tiene más que claro. Cuando simulaba que vivía en Portugal para no pagar impuestos en España, se encontraba realmente entre las cuatro paredes de Moncloa. Así lo destapa el citado periodista en una aparición en 4 esta misma mañana. Publicas en el Debate, estoy alucinando, David Sánchez estaba escondido dentro, David Sánchez todos pensamos que vivía en Portugal y tú lo que publicas es que estaba viviendo en Moncloa escondido. Sí, efectivamente, estuvo viviendo durante más de medio año en el Palacio de la Moncloa y esta información es relevante en el momento judicial en el que nos encontramos porque el músico declaró a la magistrada Beatriz Viedma, que es la juez que le investiga, que tributaba en Portugal porque residía allí y lo que hoy contamos es que no residió nunca en Portugal, siempre estuvo viviendo en el Palacio de la Moncloa. Y este dato es de enorme relevancia ya que podría ser constitutivo de un nuevo delito, en este caso de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Pero Alejandro, ¿qué evidencias hay de eso?
Bueno, nosotros lo hemos confirmado con fuentes internas del Palacio de la Moncloa y existen registros del vehículo, de las entradas y salidas del hermano del presidente del gobierno dentro del complejo presidencial. Entiendo que eso no se puede ocultar. Si David Sánchez vivía en Moncloa, tendrá que haber entrado, salido, quiero decir, tiene que haber algún tipo de certificación digital, ¿no?, de eso. Sí, y además es que nos consta que esta información se va a judicializar en breve, por lo tanto, el juez, si decide abrir diligencias con este nuevo delito, tendrá que cursar al Palacio de la Moncloa ese tipo de oficios para verificar las fechas exactas en las que estuvo pernoctando en el interior. Ya te digo que si fuese el juez Peinado, pedía las grabaciones de los vídeos desde el año 18 hasta el actual, de todos los días y de todas las horas para buscar a David Sánchez. ¿Se va a judicializar esto? Es decir, ¿se le va a abrir una investigación de Hacienda? Nosotros tenemos constancia de que sí, porque, en fin, varias de las acusaciones populares que están personadas en el procedimiento judicial contra el hermano del presidente ya han mostrado su interés en poner este asunto encima de la mesa. El secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha exigido al gobierno que explique si en efecto el músico estuvo residiendo ahí dentro. Y aquí es importante incidir, ¿no?, en el dato verdaderamente clave. No es delito que el presidente del gobierno tenga viviendo en el Palacio de la Moncloa a su hermano o a su primo, sino que David Sánchez estuviera viviendo en el interior mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Tampoco se queda atrás el hecho de que Pedro Sánchez siga insistiendo en que el tema de la vuelta ha sido un auténtico éxito. Precisamente uno de sus ministros, uno de los más señalados, el ministro Marlaska, esta mañana ni corto ni perezoso venía a comentar que esas protestas pro-palestinas habían sido pacíficas. Eso sí, acto seguido reconocía que hay, que sepamos, si es que no son más, 22 agentes heridos. No sabemos esto cómo se come del todo. Eso sí, los ídolos o los defensores de la izquierda, estos artistas que lógicamente se posicionan al lado del sanchismo porque acaban recibiendo subvenciones, no me consta que sea el caso de Lolita, pero sí me llama la atención porque Lolita se ha hecho viral con una aparición en la radio, concretamente en Onda Cero, en donde básicamente viene a decir que es de izquierdas porque quiere la justicia social y acto seguido carga contra aquellos que están prohibiendo cosas tan llamativas como, por ejemplo, fumar en una terraza. Este es el nivel intelectual de la izquierda en sí, una izquierda que prácticamente acusa a todo a la derecha, incluso de aquellas medidas que están siendo defendidas por el actual Ministerio de Sanidad sanchista. Este es tan solo un ejemplo más del nivelón que tenemos en este país y que hace que lamentablemente Pedro Sánchez siga perpetuándose en el poder. Clase social, partido político, pues no lo sé, porque lo que sí creo es que soy más de izquierdas que de derechas. Y a medida que voy creciendo, creo que soy más de izquierdas que de derechas. Normalmente es al revés, ¿no? O sea, vas en dirección contraria a Nacho Cano, digamos. Sí. Vale. Pero no por nada, sino porque yo quiero un bienestar social y porque quiero que la gente pueda vivir, aunque sea con lo mínimo, pero que pueda vivir y que pueda disfrutar. Y no me gustan las prohibiciones. Estoy harta de que me prohíban cosas. Yo fumo, señores. Y ahora ya tampoco voy a poder fumar en una terraza mientras me tomo una cerveza. ¿Eso no te ha gustado? No. Porque y si no, que cojan y cierren los estancos de este país y ya está. Y así ya no tienen que poner más leyes. Ya no hay más tabaco. No se vende más tabaco, búsquense la vida como puedan. Y ya está.